Un cordial saludo a todos los asistentes a esta presentación. Esta investigación fue desarrollada en el marco del programa de doctorado de la Universidad de Barcelona, España, dentro de la línea de investigación de didáctica de las ciencias experimentales y de la matemática, en colaboración con los doctores Vicenç Font y Gemma Sala. Un aspecto clave en la formación del profesorado es la reflexión docente sobre su propia práctica. En esta misma línea, se plantea que una vez que la reflexión se hace algo habitual en el profesor, se puede convertir en el principal mecanismo para la mejora de su propia práctica educativa. Diversos estudios han abordado el tema de la reflexión docente en los procesos de formación del profesorado de matemáticas, específicamente utilizando como herramienta los criterios de idoneidad didáctica que propone el enfoque ontosemiótico EOS, en los cuales se analizan los trabajos finales de máster, TFM, de los futuros profesores. Si bien estos estudios se han interesado por analizar la reflexión docente en su totalidad, el que se reporta en esta presentación centra su interés específicamente en la que se hace sobre la implementación de la modelización matemática en la mejora de un proceso de instrucción. A partir de esto último, una de las interrogantes que emerge en este estudio es: ¿cómo utilizan los profesores en formación los criterios de idoneidad didáctica en sus TFM para reflexionar sobre la implementación de la modelización? Para responderla es que se analiza la reflexión realizada por el futuro docente albiol sobre el papel de la modelización matemática en la mejora de un proceso de instrucción, para la cual hizo uso de los criterios de idoneidad didáctica. En términos generales, el TFM escogido corresponde a una reflexión y reformulación de la unidad didáctica que diseñó e implementó su autor, en la que contempló el trabajo con modelización matemática para la enseñanza de la trigonometría en el cuarto año de enseñanza secundaria obligatoria, ESO, con estudiantes de 15 a 16 años. El primer referente que se considera en esta investigación es el proceso de modelización matemática, que en términos generales es entendido como un pasaje sistémico en que una situación del mundo real es llevada al mundo matemático para darle una solución. En la literatura especializada se ha reportado que el trabajo con modelización es beneficioso en cuanto ayuda a los estudiantes a entender mejor el mundo que les rodea, brinda soporte al aprendizaje de la matemática al servir como motivación, formadora de conceptos, además de ayudar a su comprensión y retención. Contribuye al desarrollo de distintas competencias matemáticas asociadas y también a tener una imagen más positiva sobre la matemática. No obstante, se han diseñado distintos ciclos para explicar este proceso y adoptado diferentes perspectivas sobre cómo y con qué objetivo implementar la modelización. En este estudio, si bien no se adopta un ciclo o perspectiva en particular, se consideran algunos atributos consensuados que permiten caracterizar a un problema de modelización matemática como tal, de acuerdo a la propuesta de Maas 2010. A modo de ejemplo, se utiliza el problema La luz de Boston. Este se caracteriza por ser abierto y no estar limitado a una respuesta o procedimiento específicos. Además, la tarea es compleja, ya que dada la información que aporta el enunciado, los estudiantes deben buscar los datos que sean relevantes. El contexto en que está situado el enunciado lo hace ser realista, pues incorpora elementos del mundo real, como el faro mismo, los barcos, la bahía de Massachusetts, etc. De la mano de esta característica se encuentra la de autenticidad, ya que no se presenta a los estudiantes una pseudo-realidad, sino que la situación descrita es coherente con un hecho que ha ocurrido o que pueda ocurrir en la realidad. Un problema de modelización matemática es, como lo dice su nombre, un problema que no puede ser resuelto a través de la aplicación de algoritmos conocidos, pero que sí requiere de estrategias para su resolución, y cuya respuesta no puede ser hallada siguiendo procedimientos rutinarios. Finalmente, un problema de modelización debiese ser solucionable a través de un ciclo de modelización, lo que implica que para su resolución se utilicen todas las fases que lo componen. Estas características se consideran cuando el objetivo es principalmente desarrollar la competencia en modelización. En cuanto a las perspectivas, existe una clasificación que aportan Abbasian y colaboradores, en que identifican 5 formas en que se concibe la modelización, principalmente desde el plano teórico, cada una con sus objetivos para este proceso, la noción de modelo matemático que adoptan, etc. Sin embargo, hay otra clasificación que es la aportada por estos autores, desde el punto de vista de cómo se implementa en el aula, ya sea como un contenido o como un vehículo. El segundo referente que se considera en esta investigación son los criterios de idoneidad didáctica propuestos por el EOS,
En este marco, se entiende la idoneidad didáctica de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el grado en que éste o una parte del mismo reúne ciertas características que permiten calificarlo como idóneo, óptimo o adecuado para conseguir la adaptación entre los significados personales logrados por los estudiantes, es decir, el aprendizaje, y los significados institucionales pretendidos o implementados, o sea, la enseñanza, teniendo en cuenta las circunstancias y recursos disponibles, a saber, el entorno. Como se aprecia en la tabla, se trata de un constructo multidimensional que se descompone en 6 idoneidades parciales, componentes e indicadores, los cuales serán explicitados en la presentación de los resultados. Cabe destacar que en el EOS potenciar la modelización matemática es un aspecto que mejora la idoneidad del proceso de instrucción. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se siguió una metodología de investigación cualitativa, que consistió en realizar un análisis de contenido de la reflexión realizada por un futuro profesor en su TFM, y desde el punto de vista de la extensión, se trata de un estudio de caso. El contexto en que se desarrolló esta investigación es en un programa de máster para el profesorado en educación secundaria de matemáticas, impartido por las universidades de Cataluña en España. Dentro de este máster se incluye un módulo sobre modelización matemática, en el que se presenta a los estudiantes un ciclo de modelización junto con distintos ejemplos en que se utiliza, y se les solicita que planteen un problema de modelización como trabajo final del módulo. Para la obtención del grado, los docentes en formación deben diseñar una secuencia de enseñanza-aprendizaje que deben implementar, la cual está determinada por la institución educativa, el nivel de los estudiantes y el momento del año escolar en que realicen su intervención. Dada esta situación, el margen que tiene el futuro profesor para introducir la modelización en la implementación de su unidad didáctica está sometido a muchas restricciones, no así en el rediseño propuesto en su TFM. El TFM escogido consiste en una propuesta para abordar la enseñanza de la trigonometría en el 4º año de ESO, a partir de los teoremas de Pitágoras y Tales. La estructuración de la unidad didáctica implementada constaba de 14 sesiones, pero las últimas 8 debieron ser desarrolladas de manera online debido al confinamiento. En términos generales, el análisis de contenido constó de los 4 pasos que ven en la diapositiva, y en esta presentación se muestran los resultados de un TFM, el cual fue escogido porque explícitamente hace alusión a la incorporación de la modelización, tanto en la unidad didáctica implementada como en la propuesta de rediseño orientada a la mejora. Para la exposición de resultados se presentan las valoraciones que hace el autor del TFM con respecto a cada criterio de idoneidad en que se haga alusión a los términos relacionados con la modelización. Junto a cada componente va a aparecer la puntuación que le asigna, en función de la reflexión sobre su desempeño en la implementación de la unidad didáctica y de los indicadores propuestos para cada uno. La primera alusión a los términos de interés aparece en la idoneidad epistémica, en los componentes errores y ambigüedades, en que destaca que los contenidos son concretos y contextualizados. En cuanto a la riqueza de procesos, estas son las definiciones que utiliza el autor para los procesos resolución de problemas y contextualización, modelización. A lo largo del escrito, el autor menciona siempre los términos contextualización, modelización, cuando se refiere a este proceso, es decir, no los separa ni trata de forma diferente, lo cual es un aspecto a destacar en este estudio. La imagen corresponde a uno de los problemas tipo que el futuro profesor presenta en su TFM como actividad de contextualización-modelización. En cuanto a la representatividad de la complejidad, no hace alusiones de ningún tipo a la modelización. Se presentan en conjunto las idoneidades cognitiva e interaccional, dado que el autor no realiza comentarios detallados en que valore la implementación de la modelización matemática. En cuanto al componente alta demanda cognitiva de la idoneidad cognitiva, el autor sugiere reformular un problema que considera de contextualización-modelización, pero sin profundizar mayormente. En cuanto al componente interacción entre discentes de la idoneidad interaccional, el autor valora positivamente que la resolución de problemas se haya desarrollado en forma de un trabajo colaborativo por parte de los estudiantes, aunque no especifica el rol que tuvo la modelización matemática dentro de este criterio. Por la misma razón anterior es que se presentan en conjunto las idoneidades mediacional y emocional. Con respecto a la primera, el autor destaca positivamente el uso de recursos TIC dentro de su unidad didáctica para el trabajo con los estudiantes, que fue de gran utilidad sobre todo en la fase online durante el confinamiento para la resolución de algunos problemas.
En cuanto a la segunda, el autor considera relevante, en sus palabras, el haber incluido ejemplos y aplicaciones realistas que fueron presentadas a sus estudiantes conforme se abordaban los contenidos enseñados, pero sin aludir a un problema en particular. En el criterio de idoneidad ecológica es donde se retoman las valoraciones explícitas sobre el tema en cuestión. En cuanto a la adaptación al currículo, se destaca que esta consonancia justifica el planteamiento de los problemas en la unidad didáctica. En el componente Conexiones intra- e interdisciplinares, destaca que el planteamiento de problemas contextualizados le permitió establecer conexiones, tanto con otros contenidos matemáticos como con algunas asignaturas del currículo. Además, dentro del componente Utilidad sociolaboral, vuelve a enfatizar en el rol, a su juicio, positivo de dotar de un contexto del mundo real a sus problemas y el haber aprovechado el tema del COVID para dichos planteamientos. En diapositivas posteriores se presentará el análisis de este problema en cuestión. Para la valoración global de la idoneidad didáctica del proceso de instrucción implementado, se utiliza el modelo que se explicó a los futuros profesores durante su ciclo formativo en el máster. Este consiste en un gráfico radial de forma hexagonal, en el que el hexágono regular exterior representa un proceso de instrucción ideal y el hexágono irregular interior representa la idoneidad del proceso de instrucción implementado. De este modo, el autor construyó el gráfico basado en las valoraciones asignadas a cada idoneidad, tal como se presentó en las diapositivas anteriores. Si bien el autor del TFM no realiza un juicio en particular sobre este gráfico, es a raíz de esta valoración que se plantea su propuesta de mejora. Este es el problema al que se aludió principalmente dentro de la valoración de la idoneidad ecológica y que aprovecha como contexto la pandemia por COVID. De acuerdo a la propuesta adoptada de Maas 2010, este problema no puede ser considerado como abierto, ya que las preguntas guían la respuesta esperada. Tampoco es complejo, pues toda la información necesaria para su resolución es aportada tanto en el enunciado como en la gráfica. Sí se puede catalogar como realista, porque se basa en un contexto real, y también como auténtico, ya que los datos presentados en la gráfica efectivamente ocurrieron en la realidad. Del mismo modo, es variable si se puede considerar o no como un problema matemático, pues se acerca más a uno del tipo verbal. Finalmente, dada la presentación del mismo, este problema no es necesariamente solucionable a través de un ciclo de modelización, pues la matemática en juego viene dada explícitamente en el planteamiento que se hace. A modo de síntesis, es evidente que las valoraciones que aludieron a la modelización se centraron mayormente en los criterios de idoneidad epistémica y ecológica. Con respecto a la primera, las definiciones aportadas dentro del componente riqueza de procesos no se basan en un referente teórico que las sustente, del mismo modo que se trataron de manera conjunta y hasta indistinta los procesos de contextualización y modelización, misma situación que ocurrió con los términos ejercicio y problema matemático para referirse a las tareas propuestas. Sobre este punto, una posible causa es que el autor del TFM no tuviese una claridad conceptual en lo que respecta a la teorización en torno a la modelización, lo que puede justificar que no haga esta separación y distinción entre lo que es, por una parte, contextualizar una situación para plantearla como problema y por otra, plantear un problema de modelización. Esto deja entrever otra situación y es que la perspectiva que asume este docente es la de modelización como un vehículo, en que su finalidad no es desarrollar la competencia en modelización, sino que enseñar un contenido, en este caso la trigonometría, y se vale de problemas que guardan ciertas características con la modelización. Por lo tanto, de la revisión y análisis de las actividades de contextualización-modelización que plantea este autor, se puede concluir que más se asemejan a la postura de Verschaffel y colaboradores cuando se refieren a problemas verbales, como una descripción verbal de una situación problema en la que se plantean preguntas que pueden ser respondidas a través de la aplicación de operaciones matemáticas a los datos numéricos que se incluyen en el enunciado. Con respecto a la segunda, tanto en los componentes utilidad sociolaboral como de conexiones intra- e interdisciplinares, se valora positivamente el trabajo con problemas de contextualización-modelización que estuvieran relacionados tanto al tema del COVID como a los contenidos de otras asignaturas. Sobre este punto se desprenden dos ideas. Por una parte,
que para el autor pareciera que basta con añadir elementos del mundo real a un enunciado para convertirlo en un problema de modelización. Por otra parte, cuando el autor destaca que las actividades propuestas fueron, en sus palabras, contextualizadas, concretas, realistas y aplicables a otras asignaturas, aludiendo a estos problemas de contextualización-modelización, entra en la discusión sobre si se habla de modelización matemática o de aplicaciones matemáticas, en términos de lo que plantea Bloom. Para finalizar, se retoma la pregunta de investigación planteada en un comienzo. En primer lugar, se puede afirmar que estos criterios no solo permitieron al autor del TFM reflexionar sobre su práctica docente, sino que también desvelar tanto sus nociones conceptuales sobre la modelización como la importancia que le atribuye a la misma dentro del proceso de instrucción implementado, como se dejó constancia en la discusión de los resultados. En segundo lugar, y a modo de conclusión de su TFM, el futuro docente considera los criterios de idoneidad didáctica como una herramienta útil para reflexionar sobre su práctica, reformular su proceso de instrucción con tendencia a la mejora y también como herramienta de autoevaluación de sus competencias, la cual caracteriza como una evolución durante su proceso formativo en el máster, específicamente en la competencia de contextualización y valor interdisciplinario. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención.